Bienvenidos una semana más a Los Días con Ángeles en Mírame, Canarias, La Palma. Miren, esta semana empezamos, como hemos estado las semanas anteriores, haciendo un recorrido por el municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma. Ya hemos estado en sus playas, hemos estado en sus restaurantes, hemos hablado con sus empresarios, con algunos de ellos, y también hemos hablado de sus tradiciones, como es el caso de los caballos fufos, que yo creo que es el emblema de este municipio. Para terminar este recorrido, pues tenemos que hablar con quién va a ser, con el alcalde, el que manda, don Juan Miguel Rodríguez. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, Jorge. Mira, Juan, ya te como acabo de decir, hemos estado haciendo el recorrido por el municipio. Me llama la atención que un municipio que durante tantos años fue seguramente el más deprimido de La Palma y uno de los más de Canarias, no sé, corrígeme y tú que lo vives más a día que yo, pero lo veo en otra dinámica. Bueno, Tazacorte ha mejorado notablemente. Está claro que si nos vamos a lo largo de los años no hemos ido empeorando, hemos ido mejorando. Tenemos sitios que ya son más que referentes. Mira la climatología que tenemos hoy, es envidiable, ¿no? Y después tenemos lugares que son referentes dentro de la isla de La Palma. Como tú bien has dicho, pues hablabas del núcleo de costero del puerto, que de por sí pues, es el punto de excelencia gastronómica, y yo diría que dentro del contexto de la isla. Aparte de que tenemos una de las mejores playas y más importantes también, digamos que de la geografía palmera. Tú, como alcalde, como dirigente de este municipio, ¿qué le falta al puerto, Juan? Bueno, al puerto todavía le faltan cosas, le faltan muchas cosas. Date cuenta que ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo una actuación que fue muy demandada y estamos haciendo mejoras en la depuradora municipal por valor la inversión de unos 700.000 euros, y donde se van a reutilizar las aguas para el tema de jardines, ¿no? Pero aparte de ello también mitigará esos olores tan desagradables que iba sufriendo ese entorno. Después ciertamente hay que hacer mejoras pues notables dentro de lo que es de su casco urbano. Tenemos ese asunto de la Casa del Mar siempre pendiente, que parece que ya hay visos de que se va a solucionar y probablemente ya lo va a comprar el gobierno de Canarias. Y teníamos la buena noticia que nos reuníamos con el viceconsejero de Medio Ambiente, de Política Territorial, hace escasamente un par de semanas, y al final se puede instalar aquí, digamos que un centro de investigación del tema de las especies y de los fondos marinos, que incluso están subvencionados con fondos europeos, y de alguna manera pues va a haber un flujo de científicos, puesto que va a haber un laboratorio y una sala de exposiciones de los avances y de los estudios que se hagan de cara al futuro con respecto al tema del mar y de las especies. Eso es un punto más que de alguna manera pues la gente que esté vinculada al submarinismo y que esté vinculada al mar, pues será un reclamo más para el barrio del puerto de Tazacorte. Después sí tenemos que ordenar ese frente marítimo, tenemos esa puja continua con el tema de costas, con el espacio de las piscinas, que yo espero que al final se vislumbre cuanto antes, ¿no? Y ciertamente se haga pues el proyecto a medida de ambas partes, no solamente que sea Costas la que lleve la voz cantante y ese proyecto que inicialmente redactó el Cabildo. Yo creo que se pueden hacer las cosas con una consonancia que tenga un aprovechamiento de cara al mismo lugar y a las actividades económicas que se puedan implantar en la zona. Porque la verdad es que las piscinas, que la verdad es que es una pena que esté aquella zona así como está, ha pasado por varias fases. Yo he visto que por un lado iban a hacer piscina, por otro lado iban a hacer aparcamientos, después restaurantes, o sea, ahí lleva una evolución, pero al final sigue donde mismo. Sí, efectivamente sigue donde mismo. Desgraciadamente las piscinas ya tienen una edad más que prudente en el almanaque. Hay que darse cuenta que fue a mediados de los años 80 cuando se empieza esa obra. Esa obra después queda media desdibujada cuando se decide dragar el muelle y los aterramientos que se quitaron del muelle.
se pensó en la regeneración y la construcción de esa playa que hoy vemos. Y ciertamente pues ya quedó ciertamente desdibujada dentro del contexto del desarrollo del frente marítimo y se dejó de actuar en ella hasta que un día se dejó de actuar. Es necesario, digamos, que esa plataforma de suelo buscarle la utilidad y el aprovechamiento que debería tener. El otro día, aprovechando que fui de visita a Las Palmas, hablé con el diputado Pedro Quevedo y la intención es de cuanto antes pedirle una cita al secretario de Estado de Medio Ambiente para intentar llegar a un consenso y un acuerdo con costas y ver lo que hacemos con ese frente marítimo que no se puede alargar en el espacio y en el tiempo. Mira, el tejido empresarial de Tazacorte es un municipio, no de los grandes evidentemente en cuestión de población y generación de economía, pero ¿cómo va esa creación de empresas, esos innovadores, ya no solo en el puerto, sino en lo que es el municipio en general? Bueno, hemos visto que paulatinamente hay un cierto crecimiento a nivel comercial, ¿no? Si ya te hablaba al principio de la gran climatología que tenemos, ahora mismo ves las terrazas de diferentes negocios de cafeterías y de bares que de alguna manera invita a estar en la calle, ¿no? Y vemos que incluso todos los días, tanto lo que es la Avenida de la Constitución como el puerto de Tazacorte, la zona del Morro, pues vemos un numeroso número de personas, y no solamente del pueblo, sino de las personas que nos visitan y de los transeúntes que también nos visitan, aparte de que el turista, pues desde luego, para él es perfecto estar en una climatología y estar en la calle en estos momentos. Este año, si no pasa nada, porque ya aquí en esta isla puede pasar cualquier cosa. Lo mismo vienen los ovnis, los extraterrestres cualquier día, lo que nos falta. Esperemos que no pasen más cosas tan extraordinarias como han pasado. El otro día me decía un amigo, cuando salió una noticia de que un meteorito iba a caer en la Tierra, saltó un amigo mío y dice, yo sé dónde va a caer. Pero bueno, ya es lo que nos falta. No. Pero este año, si no pasa nada, repito, va a haber fiestas de San Miguel. Sí, en principio va a haber fiestas de San Miguel y fiestas del Carmen. En julio tenemos las fiestas del Carmen, sobre todo pues todos los actos se concentrarán en el puerto de Tazacorte, porque así es y así ha sido. Y también tenemos en perspectiva por las fiestas de San Miguel. Y ciertamente después de estar un par de años que escasamente se han hecho fiestas o no se han hecho fiestas, porque este año pasado cuando intentábamos hacer algo de fiesta, desgraciadamente el 19 de septiembre fue la erupción del volcán y suspendimos todos los actos, pero esperemos que este año, si no hay inconvenientes, pues hagamos una fiesta digna, como tradicionalmente la hacíamos hasta hace escasamente un par de años. En la fiesta, evidentemente, sobre todo San Miguel, lógicamente, hay algo que no puede fallar, que hemos estado hablando con Carlos Acosta, miembro de la Asociación de Caballos Fufos, que nada más aportó un dato que yo desconocía, que es que los caballos fufos existen antes que Tazacorte. Sí, se dice que los caballos fufos igual tienen más de 100 años de historia dentro de lo que es el término municipal de Tazacorte. Tazacorte hay que pensar que se fundó en el año 25, 1925, después de la segregación, puesto que éramos un pago de los llanos. Los caballos ciertamente pues son algo más mayores que incluso que el municipio, ¿no? Y ciertamente el día 28 de septiembre, yo siempre digo que son los números de fiesta, digamos, que más notables, porque tenemos el tema de los caballos fufos y las carrozas artísticas, que como bien saben ustedes, son dos números festivos que no tienen imitación en otro punto de la geografía palmera ni de Canarias, diría. Además recuerdo con lo de las carrozas, el año pasado, que estuve hablando con Guina, la concejal de fiestas, que teníamos preparado, porque se había hecho incluso una reproducción a escala de tanto las reinas como las carrozas y demás de otros años, que la verdad es que estaba espectacular. Lo que pasa es que, claro, al final no se pudo hacer. Mira, sí. Otra cosita, hay una parte por la que no nos podemos saltar, por desgracia. Me encantaría no tener que hablar de esto, pero no nos queda otro remedio. Tazacorte, como miembro del Valle de Aridane que es, se ha visto afectado por el volcán. Y de eso hemos hablado en varias ocasiones.
incluso ha perdido un gran porcentaje de su territorio. Hay una carretera trazada, evidentemente, las comunicaciones, primero la vivienda, la necesidad habitacional y después la vivienda, perdón, y después las comunicaciones son los ejes fundamentales en esta recuperación de nuestra isla o del valle. Y claro, en Tazacorte fue donde se entregaron las primeras viviendas. Ahora vamos a la segunda parte, que son las carreteras. Hay una carretera trazada que comunicaría Tazacorte con Portonao. El primer trazado, hubieron voces en contra, surgió otra plataforma, una más, que recogió más de 1.500 firmas para cambiar el trazado y demás, y la semana pasada vino el consejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias para ya hacer un trazado definitivo. Yo no sé, porque me consta que Tazacorte no conocía el trazado inicial, o sea, cosa bastante curiosa, cuando pasa por su territorio, pero bueno, vale. ¿El trazado actual merece la pena o hay que hacer como en el anterior, que es cargárselo? Bueno, vamos a ver, Jorge, tú bien lo has dicho en la introducción. Tazacorte inicialmente no conocía el trazado de la vía exterior, de la vía que conectaba con la costa, ¿no? Que es fundamental, porque mira, vamos a ver, tenemos que ser conscientes de que el municipio de Tazacorte, de esos 12 kilómetros cuadrados que tenemos hoy, porque antes teníamos menos, pero ahora nos escribieron las 47 hectáreas de la Fajana, pues de esos 12 millones de metros cuadrados que tenemos de superficie en el término municipal, en el norte, empezando por el norte, tenemos la punta de Guangraje, en lo que era el antiguo Muelle Viejo, y nuestros linderos terminan en el Roco de Becerro, en La Bombilla, es decir, hasta allí llega nuestro término municipal. Somos estrechos, tenemos poca superficie, pero somos algo larguito en costa. Actualmente, después de la erupción del volcán, la topografía y la geografía del municipio ha cambiado notablemente. Piensen que tenemos 3,5 millones de metros cuadrados de lava dentro del término municipal. Eso se supone en torno al 30% del territorio municipal. Y que actualmente casi el 60% del territorio municipal está aislado. Es decir, Tazacorte termina ahora mismo en el barrio de San Morondón, concretamente sobre la zona del campo fútbol, porque ahí ya las coladas interrumpen las comunicaciones hasta el último término municipal, que es el barrio de La Bombilla. Es vital la conexión por toda la costa, porque incluso también nos dejó el dichoso volcán que las zonas entrecoladas mayores están en el término municipal de Tazacorte. Si no se abre la vía de la costa, el desarrollo de esas zonas que hoy están incomunicadas queda muy cuestionado. Y ciertamente sería una pena que no se desarrolle de cara al futuro por no emprender una vía por la costa. No fuimos conocedores de ese proyecto, lo conocimos a través de la prensa y salió publicado una nota de prensa que le hacía llegar a los medios de comunicación el Ministerio. Y aquel primer trazado sumamente era muy sorprendente porque en el barrio de Marina se llevaba un par de viviendas y de alguna manera encorsetaba mucho el barrio, ¿no? Pues ciertamente estábamos en desacuerdo con ese mismo trazado que ya fue alterado, ya incluso ha sido alterado. Y ahora donde está el problema es que hay personas que ya se presupone que van a ser expropiadas, donde quieren que de alguna manera se altere ese trazado o se pare ese trazado y empiece a transcurrir la carretera de la costa por encima del campo fútbol, pues digamos hasta donde la querramos llevar, de la zona sur del municipio. Pero es obligatorio en el sentido de que la carretera está subvencionada por el Ministerio y tiene que estar entroncada a una LP, con lo cual conlleva que esa carretera de la costa tiene que tener comunicación con la vía exterior de Tazacorte. Y ahí es donde está la discrepancia, ¿no? Ciertamente no tiene esa afección de plataneras que decía Procán, eso de decir que eran 20 hectáreas no es cierto, porque 20 hectáreas
casi es toda la superficie de la vía, cuando estamos hablando de que zonas de plataneras son escasamente unos 37-38 mil metros cuadrados de zonas de plataneras actuales. Nosotros desde el ayuntamiento lamentablemente nos lamenta que haya personas que estén discordantes con el tema de la vía. Nosotros estamos discordantes con el tema del procedimiento, pero no podemos odiar el interés general que se supone en la comunicación dentro del municipio. Sí, porque ahora mismo, vamos, por lo que he visto, por lo que he leído, lo que afecta son unas 3 hectáreas aproximadamente, que son esos 3.000 metros. Perdón, 30.000 metros. 30.000 metros. Bueno, o sea, ¿podemos decir qué es la mejor opción ahora mismo, Juan? Mira, las opciones dentro del territorio municipal de Tazacorte están muy limitadas. Hay que pensar que si te hablaba de esos 12 millones de metros cuadrados que tiene el municipio de Tazacorte, más de 7 millones son de zonas de cultivo y mayormente de platanera. Es decir, que aquí hagamos lo que hagamos, siempre se va a perjudicar a alguien. Alguien se va a perjudicar porque tenemos que ir a expropiaciones y sobre todo a temas de plataneras, porque ciertamente urbanísticamente estamos encorsetados con la platanera en el municipio. Y si cambiamos el trazado, después de que esté trazado, igual las afecciones serían mayor, no serían menor, ¿no? Se intentaron de alguna manera buscar el trazado que menos afección tuviera dentro del territorio. Ir a otros trazados, probablemente no, seguro que sería mayor el impacto. Mira, ya estamos terminando y hay una pregunta que te tengo que hacer. ¿Hacia dónde va Tazacorte? Tazacorte va hacia donde quieran los bagañetes y en parte hacia donde quieran dejarlo ir los demás, desgraciadamente. El término municipal de Tazacorte no solamente está la parte interesada de las personas que viven dentro del territorio municipal, sino que externamente tenemos una presión extra. Piensen que el 85% de las propiedades dentro del término municipal de Tazacorte son de personas ajenas al municipio. Que no viven en Tazacorte. Entonces no defenderán el mismo interés que defiende el vecino, en algunos casos. Por eso es obvio y lógico que en algunos momentos veamos que cuando tenemos que hacer acciones sobre algunas propiedades, pues vendrán más a protestarnos de fuera que desde la misma casa. Sin comentarios, nada que decir. Pues es así. Es una realidad. Los datos son así de claros y clarividentes, ¿no? Juan Miguel Rodríguez, alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos hablando, ¿eh? Aquí estamos para servir. Como siempre, un placer, Juan Miguel. Ustedes, pues nada, no se muevan, que esto acaba de empezar. Hay más, ¿eh? Pues ya no veis, estamos justo al lado de un proyector de cine, menos mal que la tecnología ha cambiado y Fafo no tiene que contar con una cámara así de grande para grabarnos a nosotros, y al lado de Luis Calderón, coordinador de CREALAF El Paso. Vamos a conocer un poquito lo que es CREALAF y dónde estamos, porque claro, yo acabo de decir, estamos en el antiguo cine del municipio del Paso. Muchos no sé si sabéis dónde está, pero otros muchos recordaréis este lugar por haberlo disfrutado, por haberlo vivido como cine o después, cuando fue televisión. Tengo aquí un compañero que seguro tiene grandes recuerdos, pero quien tiene muchas cosas que contar ahora de este proyecto es Luis. Luis, cambias un cine por un espacio cultural, sociocultural, para que la gente pueda disfrutar y vivir del arte. Sí, la verdad es que hemos trabajado mucho en los últimos meses porque el espacio llevaba cerrado 10 años y las tareas de acondicionamiento y devolverle un poco el lustre y que sea habitable, pues nos ha supuesto unos cuantos meses y más en las circunstancias que hemos estado un poquito complicadas del último año. Pero, si te digo la verdad, no es exactamente un cambio de paradigma, de espacio, de entender cómo funciona el cine, porque además de que vamos a seguir haciendo proyecciones de cine, el espíritu que movió a los promotores de este tesoro que se creó a mediados del siglo pasado, lo conservamos intacto.
Este es un espacio para compartir, para soñar, para enamorarse y para crear, efectivamente. Bueno, estoy seguro que muchos se van a enamorar de este lugar en cuanto lo visiten y en cuanto puedan disfrutar de todo lo que se va a mover en este espacio, Luis, porque ahora mismo estamos con una exposición, pero va a haber muchísimas y va a haber muchísimos eventos. A mí me gustaría saber, Luis, cómo acceder, cómo entrar, cómo formar parte de este espacio, si eres evidentemente visitante o si quieres promover o promocionar algo aquí. Bueno, efectivamente por cariño y por amor a El Paso hemos querido arrancar y empezar con la inauguración del sitio con una exposición retrospectiva sobre la historia del Paso en general y del cine en particular. Pero dentro de la organización que represento hay tres ejes fundamentales: la parte social, la parte cultural y la parte medioambiental. De forma que en un criterio de autogestión, de inclusión y con la posibilidad de que cualquiera que tenga una idea, un proyecto que desarrollar pueda plantearlo en nuestra asamblea, a partir de esto y encajando dentro de estos principios que te he comentado, pues estamos abiertos a todo lo que sea cultural, social y medioambiental. El tema es que estamos ahora, precisamente, recién inaugurados, arreglando nuestros protocolos y nuestros procedimientos de acceso y nuestra programación. Pero, como te decía, es un espacio muy abierto en el que no solo puedes venir a compartir tu conocimiento, sino también a disfrutar de conciertos, interpretación, artes escénicas, exposiciones de pintura, escultura y, naturalmente, también ciclos de cine que pensamos organizar. Fíjate, todo un espacio que estaba vacío durante 10 años y que ahora vuelve a llenarse pues de lo que debe ser, del arte y de la cultura. A mí me gustaría un poco conocer también por qué el Cine del Paso, por qué este lugar, Luis, por qué elegiste este rincón. Bueno, es muy fácil. La mayoría de la gente del equipo nuestro tenemos una vinculación especial con Canarias, aunque mi acento no lo manifieste. Pero desde hace muchísimos años hemos vivido todos en algún momento en diferentes islas y le tenemos muchísimo cariño. De manera que el año pasado, un poco huyendo de pandemias y filomenas y cosas de este tipo que pasaban en Madrid, pues nos estuvimos viniendo unos días de descanso pues a disfrutar de La Palma. Y a través de algunos amigos relacionados con la cultura, algunos artistas, entramos en contacto con este espacio que efectivamente nos enteramos que llevaba 10 años cerrado y nos enamoró. La verdad es que lo ves su fachada muy similar a Cinecittà de Roma. Y dijimos, oye, sería un sueño poderlo poner a funcionar. Entramos en contacto con la propiedad del inmueble, tuvimos que presentar varios dosieres, no fue simplemente llamar al teléfono de hola, ¿cuánto vale esto? No, sino que hubo que costó un poquito. Articular y argumentar que esto no iba a ser un burger ni iba a ser un bazar oriental, sino que iba a ser un espacio centrado en la cultura y principalmente la cultura palmera. Entonces, aunque naturalmente aquí habrá algunos eventos culturales y tendremos la oportunidad de disfrutar de propuestas de fuera, pero priorizamos lo cercano ante lo lejano. Entonces tienen prioridad aquí los artistas del Paso primero, de La Palma después, que por cierto hemos constatado que hay un talento artístico brutal en esta isla y no nos faltan propuestas y una oferta potente que mostrar aquí. Y en fin, pues qué más te voy a decir. La isla, La Palma. La isla te ha encantado. La Palma es sensacional, entonces
pues bueno, ahora mismo es el cuartel general de nuestra organización y, en fin, pues tenemos que resolver cosas a lo mejor en Barcelona o en Nápoles o en Madrid, pero somos palmeros, Ángeles. Fíjate, me encanta que te sientas palmero porque nosotros siempre acogemos con muchísimo cariño a todas las personas que vienen de fuera, todos los que apuestan por nuestra isla, todos los que son capaces, por ejemplo, como tú, de traernos cultura y arte a un rincón en el municipio del Paso, porque muchas veces extrañamos pues lugares como este. Yo entiendo y comprendo que muchas veces es difícil traer gente de fuera o traer gente de otros rincones, o a veces buscar un espacio para tanto artista que hay en esta isla de La Palma, pero vosotros lo habéis conseguido con un lugar maravilloso como este, y además uno de los lugares también emblemáticos en el municipio del Paso, en la isla de La Palma, que de una forma u otra todos hemos vivido. Yo no sé qué le cuentas a tu gente fuera de qué es lo que te enamoró de esta isla y de qué es lo que quieres conseguir en este rincón para quedarte aquí, porque cambiar Madrid por La Palma es bastante complicado. Insisto, no lo veo así en absoluto. Tampoco es que sea una reclusión, digamos. Afortunadamente, pues tenemos la oportunidad de cierta movilidad y para resolver cosas que tengamos que hacer fuera se puede. Pero es tanto el cariño y la pasión que nos ha producido el sitio, la isla en general, pero en concreto el espacio este, que no cuesta nada. Te podría decir que el esfuerzo que ha supuesto la reforma y el trabajo de ponerlo y acondicionarlo en estas circunstancias complejas como hemos atravesado, te podría decir que ha sido doloroso, pero en absoluto, ha sido un privilegio. Ha sido tal el placer y el agradecimiento de las piezas. Estos 500 kilos, esta media tonelada que estaba allí arriba llena de porquería, lo hemos desmontado, hemos cambiado interruptores, correas, se han arreglado mecanismos que estaban gripados, se le han restaurado un montón de piezas y tú fíjate ahora, qué maravilla. No me digas que no es una cosa preciosa. Y por otra parte, el cariño que nos ha demostrado la gente del Paso mientras estábamos trabajando, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, la gente pasaba y nos comentaba sus experiencias y sus anécdotas. Pues aquí se conocieron mis padres y se enamoraron, y aquí pues venía yo a ver tal, y yo me colaba por no sé dónde. O sea, son cosas tan bonitas, y hemos recibido tanto apoyo y cariño que en fin, pues no cuesta nada cambiar Madrid. Y insisto, tampoco es un cambio porque mi familia es de allí, pero bueno, ahora mismo soy palmero. Fíjate qué bonito nos ha hecho viajar a todos los pacenses y a todos los que han subido y bajado por esta calle en el baúl de nuestros recuerdos, y recordar esas vivencias que de una forma u otra todos hemos tenido aquí. Tengo que decir que este espacio está abierto ahora mismo de lunes a viernes de 10 a 2. A 2 para la exposición. Vale. Dentro del esfuerzo que ha supuesto la apertura, nos habíamos dedicado esta semana las tardes para poder profundizar en la programación y en lo que vamos a ofrecer después de Semana Santa en forma de conciertos, que nos estamos coordinando con algunos otros centros algunos otros espacios musicales de La Palma, para poder hacer un circuito estable de conciertos en Tazacorte, Garafía, El Paso, y luego pues los talleres que queremos hacer, que los domingos pues lo queremos dedicar a baile de los abuelos y las abuelas, que vengan aquí a tomarse una cervecita y a pasarlo bien y bailar. Talleres de serigrafía, de fotografía, una propuesta bastante completa, que estamos ahora en ese proceso de cuadrarlo dentro del calendario, porque no falta y no nos está sobrando ya días y horas para poder ofrecerlo. En ese sentido estamos muy contentos porque la acogida ha sido sensacional. Y también estamos en algún tipo de colaboraciones con el Ayuntamiento, que son nuestros vecinos, y que por otra parte tengo que admitir que desde el principio han entendido el proyecto y han colaborado en la manera que
que hemos considerado y aunque esto es un espacio privado, es de titularidad privada, una asociación cultural, pero en fin, seguro que vamos a encontrar puntos de encuentro en el que podremos colaborar, porque la vocación de CreaLab es de servicio público, es de colaborar con la ciudadanía y de impulsar todas estas iniciativas. Fíjate cómo te entiendo, porque nosotros también tenemos esa forma de ser, esa forma de ser un servicio público, aunque también somos una empresa privada y bueno, estamos ahí también para ayudar. Tengo que decir que bueno, van a tener que seguir todo lo que es CreaLab, el paso a través de las redes, porque quiero que esté todo el mundo muy informado de lo que va a acontecer aquí. Semana Santa, nada, se ha acabado ya en estos días y ya va a empezar aquí a moverse todo y Luis, no quiero que nadie se pierda nada. Página, me imagino que a través de las redes sociales pueden localizar todos los eventos que van a haber, ¿no? La página es crealabelpaso.eu y en las redes, pues CreaLab El Paso. Tenemos Instagram, Facebook, estamos ahora haciendo TikTok también. Pero bueno, Ángeles, danos un break, que ha sido muy duro estos días. Bueno, pero dale ustedes, sé que te lo den ellos que están en casa, pero eso sí, busquen ya de esa página, estén muy pendientes, porque desde que esto se empiece a mover, no les vayan a contar lo que se vivió en el cine del Paso, ahora en este espacio CreaLab, y ustedes no estuvieron aquí. Luis, muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto, gracias por elegir El Paso, la isla de La Palma, para un lugar como este, donde vamos a compartir nosotros contigo y ustedes con nosotros la cultura, el arte y todo aquello que se os ocurra a vosotros o que los demás aporten para poder hacer aquí. Será un placer. Bienvenida, Ángeles. Bueno, ustedes decirles que continuamos con el programa, que se queden por ahí. Pues como siempre llega el momento de compartir con la protectora Benaguara este espacio dedicado a los peluditos, que ya son muchas las historias que hemos contado, pero desgraciadamente siempre seguimos contando algunas que no nos apetecen nada, porque si bien hemos vivido muchas historias de animales castigados por esa erupción volcánica, algo que no pudimos controlar, esto que vamos a contar hoy sí es controlable. Es controlable cuando somos capaces de hacer las cosas bien y además de denunciar aquello que escuchamos cuando estos casos de maltrato suceden a nuestros alrededores. Y es que son cosas que se oyen, que se escuchan, que se ven y a las que no podemos pues decir no vamos a hacer nada, vamos a mirar para otro lado, no vamos a buscarnos un problema. El problema lo tienen ellos, que soportan ese maltrato y esa mala vida que mucha gente es capaz de dar, muchas veces porque son así y otras veces porque no son capaces ni siquiera de cuidarse ellos mismos y sin embargo acaban teniendo animales a su cargo, y casos de esos hemos conocido mucho. Tengo a mi lado a Ari Méndez y a Esther Campos, y Esther, vamos a contar una historia que desde luego no nos gusta nada, pero que desgraciadamente es la realidad de muchos peluditos. Sí, bueno, este es un caso que nos afectó bastante, porque encima es una cachorrita, ¿no? Y dices, ¿cómo puede pasar esto con una bebé? O sea, y claro, bueno, Ari y a mí, bueno, a todos nos llegó un post que era como de Instagram, en el que había la foto justamente de esta bebé, donde se ponía que esta perra estaba siendo maltratada, que nadie le estaba escuchando, como que las protectoras no le habían hecho caso, y que esta perra estaba siendo maltratada y que había que quitarle la tenencia de animales a esta persona. Yo no sé si contactó con alguna protectora o no, en este caso con nosotras no, porque nos enteramos en ese momento y empezamos, ¿y esto de quién es? Empezamos a averiguar un poco, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? Y eso nos llega un día por la noche y al día siguiente, lo que son las casualidades, te escribió la página. Me llamó. Te llamó la persona. Te llama la persona que tiene concretamente a esta Sí, cachorrita me llamó, África. sí, una de tantas personas que te llama porque necesita ayuda para dar al animal que tiene, porque no lo puede tener por bueno, los motivos que me dio. Y claro, la idea de ella era traerla al refugio, entonces yo le dije que no, claro, desconociendo tal, que nosotros no podíamos tener aquí cachorros, porque estos son unas canchas al fin y al cabo y no es un sitio para un bebé, que por supuesto la íbamos a ayudar a buscar una adopción, pero que sería directo de su casa pues a la posible familia.
Entonces fue cuando le pido una foto y al pasármela veo que son las mismas fotos que aparecen en el cartel que era de Instagram y Facebook, donde decía lo del maltrato, que es que realmente no sabíamos ni siquiera si era en la isla de La Palma, porque nadie tenía constancia de qué perro era. Y claro, cuando vi la foto, pues de inmediato, bueno, ese día estábamos habituallando, me llamaron estando en Bombilla nosotras, y enseguida pues ya llamé a mi prima y la fue a recoger desde que vi que era ella. Y efectivamente pues, tenía síntomas de maltrato, fue por el veterinario. Tenía toda la barriguita morada y un bulto súper grande, y también tenía heces con sangre, que resultó también tener parvovirus, que es una enfermedad bastante complicada en cachorritos, que les puede causar la muerte. Y la verdad que ha sido un cúmulo de casualidades, porque realmente si esa persona no me llama, queda en el olvido, que es lo que insistimos siempre, hay que denunciar. O sea, denunciar siempre. Claro, Esther, porque es que una publicación en las redes sociales donde hay un animal que se está maltratando, hagan algo, pues sin saber localización, sin que esa persona denuncie, llame a una autoridad para que se acerque al domicilio, pues lo primero que puedes pensar es que es hasta una broma de mal gusto de alguien que quiere poner loco a claro, muchos. Aparte, se está alertando sin haber denunciado antes a la persona que tiene el animal, que si esa persona llega a ver ese anuncio, que en este caso pues no la vio, igual desaparece el perro directamente y nadie puede demostrar que ese perro lo tenía ella. Pero es que casualidad, ese mismo día que ya teníamos el perro, porque su prima fue a recogerlo y ya teníamos a la perrita con nosotros, me llama una señora desesperada diciendo que no podía más. Pues no podía más por un caso de maltrato que estaba viendo en un piso, en un edificio donde vive su amiga. Y que su amiga, que ella estuvo allí, y era brutal cómo se oían los golpes que se le estaba dando a un cachorro y cómo lloraba el cachorro. Y se ve que también lo encerraba, y es verdad, porque se lo confirma, que lo encerraba como meaba, lo encerraba en una caja, como castigo, para que aprendiese. Y claro, yo le digo en ese momento, mira, ese cachorro yo lo tenemos ya, porque cuando nos dice la ubicación, y es el mismo caso, casualidad ya nos hemos enterado, tenemos el cachorro en nuestras manos, pero necesito, porque nosotros vamos a poner una denuncia para que esta persona deje de tener animales, porque dentro de poco se le va a olvidar el caso y va a coger otro, porque así se lo dijo además. Yo lo que le digo es, necesito que tu amiga se implique y que me refuerce la denuncia como testimonio de vecina que está arriba y que está escuchando esto. Jamás me llamó, jamás nos ha apoyado en eso, y por lo tanto la denuncia al final la pone la protectora, porque ya tenemos la evidencia, tenemos un parte de lesiones de un veterinario y podemos demostrar además en una conversación clara que ella misma reconoce lo que está haciendo porque se lo merece la perra, simplemente. Fíjate que eso es un problema añadido a toda esta situación. Primero, nos callamos hasta el último momento, y muchas veces ni siquiera hasta el último momento, porque no somos capaces de hablar, con lo que acaba pues perritos como África muriendo en manos de desalmados. Luego queremos que la protectora solucione el problema como si el problema fuera de una protectora, no, el problema es de toda la sociedad, de todos nosotros, de los responsables que somos y escuchamos y vemos una situación como esta. Tenemos que apoyar, denunciar, estar ahí en ese momento, porque si no, Esther, esto no va a acabar nunca. Es que en este caso nosotras podemos denunciar porque tenemos la perra en nuestras manos y tenemos las pruebas. Si no, son nuestra palabra de alguien que nos ha contado, pero no tenemos, ni nosotros lo hemos escuchado, ni nosotros lo hemos visto, ni tenemos la perra, o sea, no tenemos nada, y pretenden que nosotros vayamos a denunciar porque nos han contado, y eso no funciona así. No, la ley no funciona que así. necesitas un testigo o ocular o que lo ha escuchado simplemente, o sea, o visual, pero que tenemos ese testigo real. Si no nos apoyan en eso, nosotros podemos reforzar la denuncia, pero no podemos hacernos abanderados de una denuncia de algo que no hemos visto. Y tampoco pueden pretender, en el caso de que sea como en una finca, que a veces están pasando por ahí y nosotros no sabemos dónde está, y pretenden que dejemos todo lo que tenemos con las pocas que somos para ir a ver algo que estás viendo tú todos los días pasando por ahí. Entonces nos tenemos que implicar todo. Nosotros al final esta denuncia la vamos a poner porque tenemos la perra, tenemos las imágenes, porque hemos hecho fotos, tenemos la conversación, tenemos todo donde podemos demostrar pero no siempre que es así. y tenemos un parte
de veterinario, pero si nosotros no nos diera esa perrita en mano, nosotros no podemos ir a denunciar lo que nos ha dicho, porque no lo podemos demostrar. Puede ser, imagínate que es un vecino que se llama mal y está denunciando algo que no, si no tienes la prueba no podemos hacer nada, mientras que si ellos graban, tienen los audios de cómo la perra está gritando, de los golpes, claro, que es la más prueba, más solo, evidente, claro. Aunque solo sea el sonido, muchas veces no. Claro, suficiente, porque si, igual que ellas se están torturando escuchando eso, imagínate, lo escuchas igual en un audio y se queda claramente la prueba de que la perra está así. En este caso nosotras denunciamos porque la tenemos, y como tenemos la perra y tenemos además, podemos demostrar con una conversación con ella que ella realmente reconoce eso, pues realmente al final eso va a una denuncia y vamos a tirar para adelante, porque claro, ella se ha salvado porque encima voluntariamente se agobia y la da, pero es que va a haber otro, pero es que anteriormente ya hubo otra que me llegó a mí porque me enteré, porque nosotras no le dimos a esa señora un perro cuando contactó, porque ya veíamos que habían cosas que eran incoherentes, entonces jamás se la dimos, pero se la consiguió esa primera perra, que es otra, que al final nunca pasó por nuestras manos, pero ella vuelve a contactar a lo poco tiempo porque no la quería, y yo le digo, ¿pero ya has conseguido una perra? O sea, yo no te la di y ya te has cansado si tú no hace ni un mes que me estabas pidiendo un perro. Fíjate que voy a ir ahí, Esther, porque eso es algo importante que quiero comentar en este espacio. Hay personas como esta señora que tenía a África, que ya no es la primera vez que tiene un cachorro, que insiste en la protectora, en protectoras como la de ustedes para adoptar un cachorrito o un peludito, y vosotros pasáis un filtro de entrevistas, de condiciones, y veis que no cumple. Pero claro, ¿qué está pasando? ¿Cómo consigue esta persona estos cachorros? Pues de forma muy sencilla, entramos a las redes sociales y todos hemos visto, se regalan perros, se regalan gatos, busco casa para cachorros, buscamos familias que se queden con él, y claro, lo consiguió así, entró en una plataforma y en esa plataforma estaban regalando los perros, y tanto el primero, y en la misma plataforma consiguió a ella. Claro, la persona que lo está dando, y en este caso puedo hablar por esto, porque ella contactó, es súper buena gente. Ari, me dijiste cuando llegamos aquí, estábamos hablando de este caso, que a veces nos sentamos un poco a hablar, un poco para ir mentalizándome a mí, porque yo desde luego lo paso muy mal con este tipo de cosas, y me decías, la persona que lo dio, bueno, lloraba, estaba muy angustiada y se ha dado cuenta del error que ha cometido, pues poniendo un anuncio y ofreciendo esos animales, pensando que todas las personas que van a llamar para recogerlos, claro, son buena gente, y claro, buena gente desgraciadamente no somos todos, y lo vemos en casos de miles de peluditos o de personas que conviven al lado de nuestra casa y cometen asesinatos y cometen maltratos y cometen violaciones, y los vemos como esos buenos vecinos de toda la vida, que fíjate tú, que nunca había hecho nada. Pues lo mismo pasa con los animalitos, o sea, mucha gente no demuestra lo cruel y mala que puede ser, claro, a la sociedad, y después, sin embargo, dentro de su hogar es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, y es que hasta nosotras mismas nos podemos equivocar, sí, aún haciendo una entrevista, pero hay un contrato de por medio. Y bueno, que ya van pasando los años y sabes pues qué preguntas más hacer o por dónde pillarlos para no equivocarte. Y lleváis un seguimiento. Pero aún así estamos expuestas a equivocarnos. Sí, ¿qué pasa? Sí. Ahí es donde entra el contrato. Si nosotras vemos que no, están obligados, o sea, se comprometen a devolvernos el animal. En este caso, pues sí, la chica lo entendió perfectamente, que fue un riesgo y un error darlo de esa forma, pero bueno, es que se ve bastante, por desgracia, y es por no esterilizar realmente, porque fue un accidente. Entonces, claro, lo primero es evitar esos accidentes. Pero si aún así ocurre, entonces pide ayuda a una protectora y darlos de una forma segura para ellos. Es que la forma más segura es que vayan con un contrato y con una serie de compromisos, y que si algo va mal, que el animal esté respaldado y que pueda volver a un sitio donde pues bueno, tenga una segunda oportunidad y que esté controlado. Pero sí que es muy arriesgado utilizar ciertas plataformas
para dar animales, que son vidas. Es que Debería estar Fíjate, prohibido. eso te iba a decir. Sí, Ari dice, directamente. directamente debería estar prohibido y desde luego caer una sanción a todos los que juegan con la vida de los animales de esta manera a través de plataformas, a través de redes sociales. Mira que a veces encuentro en redes sociales estupideces de cosas de que no dejan publicar y después veo la crueldad o la ligereza, en este caso, de regalar seres vivos, porque no son otra cosa más que seres vivos, parte de la familia, uno más, y hay que tener muchísimo cuidado. Se nos está acabando el tiempo, Esther. Yo creo que hemos tocado casi todas las patas de esta triste historia, aunque África, que está aquí dulcemente dormida ahora, todavía está un poquito estresada por la situación, y a Ari le queda un trabajo en casa porque la tiene desde luego en su hogar, porque aquí no es lugar ahora mismo para África, para esta cachorrita. Pero sí, Esther, sé que vais a seguir para adelante. Personas como esta, como la persona que tenía África en su poder, no pueden seguir teniendo animales, no pueden seguir libremente campando a sus anchas, y sobre todo recordarle a la gente que es responsabilidad de cada uno de nosotros, que si nos pusiésemos firmes desde el primer momento sería mucho más difícil que personas como estas llegasen a tener en su poder a peluditos y que estos tengan que vivir estas situaciones. La verdad que me está costando un poquito contar esta historia, porque la verdad no Sí, es que no ha habido entiendo suerte nada. porque ella misma la entrega. O sea, que dentro de... Es que, claro, detrás de una persona así ni siquiera hay maldad, es que no tiene capacidad de gestionar un animal. Entonces, personas de este tipo, porque hay quien disfruta haciendo daño, aquí no hay un disfrute, aquí hay una frustración. O sea, lo que nosotros vemos es que más bien es una persona Falta que no de tiene capacidad. capacidad de gestionar a un animal que se mea, que es un cachorro que tienes que educar, y ante la frustración tiene un arrebato y su frustración la carga pegando. Entonces, no es como un sádico, ¿no? O sea, una persona que dice, cojo un animal y tengo retorcimiento en hacerle daño. No, este no es el caso, pero estamos ahí. O sea, hay muchísima gente que no estamos jugando nunca cuando hacemos una entrevista si es buena o mala gente. Eso es personal, nosotros no entramos ahí. Jugamos la capacidad que tiene. presente y futura de tener un animal. Y dentro de esas capacidades son muchas cosas, económica, sentimental, de vivienda y mental. Entonces, claro que nos podemos equivocar, hay artistas, o sea, para decirte y contarte cualquier milonga o simplemente es real en ese momento y le cambia la vida por lo que sea y se transforma en otra persona. O sea, el riesgo siempre está, o sea, nadie se puede imaginar lo que implica para nosotros cuando estamos haciendo una entrevista de un animal, el nudo en el estómago que se te pone, porque estás dando un animal en el que nunca tienes la certeza al 100% de lo que va a pasar en su futuro, porque la vida cambia para todo y nunca sabes una persona cómo te va a reaccionar en un cambio. Entonces es mucho más duro de lo que la gente se piensa pasar un filtro y decidir que sí o que no. Porque cuando decías que no, ya no has corrido ningún riesgo, se puede empezar a enfadar la persona, pero el riesgo ya no está. Pero cuando dices que sí, siempre hay un riesgo, porque no conocemos al 100% a esa persona. Entonces necesitamos empatía por parte de las personas que nos contactan cuando quieren adoptar, porque a veces se nos enfada, porque preguntamos mucho, porque estamos inseguras, porque le preguntamos más todavía, porque a lo mejor le decimos, pues como nos ha pasado hace poco con un balcón de un gato, es que si no tomas medidas, lo siento de verdad y nos pareces maravillosa, pero no podemos arriesgarnos, y se nos enfada. Y entiéndennos, o sea, sacamos un animal de la calle y lo salvamos, y por una equivocación de una vez le vamos a condenar su vida. Y por mucho que tú pases ese filtro y por mucho que haces ese seguimiento, a lo mejor dentro de ese seguimiento, hasta que te enteras, puede haber hecho un daño a ese animal. Entonces, que sientan empatía por lo que nosotros estamos haciendo por amor a los animales, porque no hay ni retorcimiento, ni chulería, ni es que a ti te lo damos y a ti no, no. Es que estamos realmente, es una angustia, es una alegría el darlo, pero es una angustia, esa pequeña incertidumbre que se te queda siempre en lo habré aceptado. Porque puedes condenar a un animal por una equivocación. Mira, esta chica cómo se sintió, llorando a moco tendido, porque pensando en su buen corazón, que ponía un anuncio que todo el mundo es bueno, cuando se enteró que le iba a pasar a esa bebé, que la dio ella, que era de su perra, esa chica lloró desesperadamente porque se dio cuenta que había condenado a uno de sus cachorros.
Entonces es mucho más duro de lo que parece esto. Son vidas. Nos vamos a quedar con esas palabras, entre otras cosas, porque de esto estaríamos aquí hablando horas y ya Jorge está pidiéndome paso como hace siempre. Bueno, espero que a partir de ahora África tenga esa vida que siempre se ha merecido y que de una forma o de otra aprendamos a que es responsabilidad de todos y que no podemos mirar hacia el otro lado. Ari, gracias como siempre, gracias Esther y nos vemos la próxima semana. Pues sí. A ustedes decirle que quédense por ahí, que nos falta la tertulia con Jorge. Unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Bienvenidos como siempre a esta recta final de los días con Ángeles en Mírame, Canarias, La Palma. En primer lugar, les quiero comentar una cosa. La semana pasada, en el programa Canarias 8 de esta casa, conducido por Lidia Arias, en nuestra intervención nos desplazamos justo donde están las casas de madera, las casas prefabricadas que se han entregado, 5. Quiero recordarles, no hay más, 5. Entonces, una de las cosas que nos llamó la atención es que solamente una de las casas tenía aspecto de estar habitada. Tenía aspecto porque tenía cortinas, no es que viésemos a gente entrando y saliendo, pero bueno, tenía unas cortinas puestas y demás. Claro, eso nos llamó mucho la atención y afortunadamente una persona de las que han tenido la suerte de ser beneficiarias de una de esas viviendas nos escribió y nos lo explicó. Se los voy a leer textualmente. Nosotros nos cedieron una. No nos hemos mudado por la luz, no nos han dado fecha, es decir, no tienen luz las casas. Muchos han pedido sus muebles y no les han llegado. Y muchos pisos tampoco se han mudado y se los cedieron mucho antes que las casas de madera. Con lo cual, yo, ya hablar de este tema me parece hasta aburrido, triste, pero aburrido, porque anunciamos muchas entregas de viviendas, muchas cosas, mucho dinero y al final vemos lo que está pasando. Yo espero que con las casas que se van a preparar ahora, las casas contenedor, no pase lo mismo. Son 85. Espero, no lo sé. Don José María de Vargas, bienvenido. Bien hallado. Pues empezamos mal, ¿no? No, creo que seguimos mal. Sí, no empezamos, sí, bueno, seguimos mal. Sí, bueno, quizá yo sigo pensando que algo falla cuando no somos capaces de tener una política de comunicación suficiente como para que no surjan este tipo de dudas y de inquietudes, ¿no? A veces da la impresión de que los que vienen de fuera pues vienen a lo que vienen con buena voluntad, ¿no? Y los que están dentro pues a veces no somos capaces de solucionar los problemas con la agilidad que haría falta, no sé. No sé, me deja mal cuerpo empezar la vuelta después de las vacaciones con esta cuestión, pero realmente sí, realmente hay todavía más inquietudes que certezas en todo este camino, ¿no? Y bueno, vamos a ver si poco a poco. Pues tú imagínate cómo se me quedó a mí el cuerpo cuando recibí el mensaje, pero bueno. Don José Luis Perestelo, bienvenido. Saludos cordiales y la verdad que para empezar después de una semana de pausa por Semana Santa no está nada mal el planteamiento, la verdad que entristece que esto siga ocurriendo. Yo creo que se confirma lo que hemos dicho muchas veces en este programa. No es una política de comunicación, yo creo que solo se hace comunicación y luego no se hace lo que se dice en la comunicación. Sí, pero eso es una mala política de comunicación. Yo creo que es el verdadero problema que estamos teniendo. Hoy estaba leyendo que el Cabildo todavía tiene más de 5 millones de euros, es decir, del orden de 6 millones de euros que provienen de la donación solidaria de la gente para los afectados con el volcán, que no se ha repartido. 7 meses después tenemos en las arcas insulares 7 millones de euros que son de las personas afectadas, y las personas afectadas con mucha razón siguen planteando que no les han llegado esos recursos. Cuando hablamos de estas personas que dicen que no tienen los enseres mínimos en esas supuestas viviendas que se están dando, cuando resulta que se dijo desde septiembre
que había 9,5 millones de euros del gobierno de España para los enseres de las viviendas afectadas por el volcán. Resulta que en ese recuento que hacen cada 15 días de lo que se ha gastado en esta isla con motivo del volcán, se habla de, solo se ha gastado 900.000 euros de esos 9 millones de euros. Y por eso pues, está ocurriendo lo que está pasando. Yo siempre sigo confiando, ya no voy a hablar más de esa figura administrativa que hemos hablado tanto aquí, porque tal vez si nos callamos un tiempo, a lo mejor se les pues puede ser claro, que dicen que se lo ocurrió se a pongan ellos, marcha, bueno. porque yo creo que hace falta. De la que no hemos escuchado ni una sola justificación de por qué no se ha creado o por qué es mejor lo que... Porque bueno, vamos a ir creándolo. La creación de un órgano no da pie, no da espacio para las ocurrencias. Y aquí funcionamos a golpe de ocurrencias. Y lo vamos a demostrar hoy más, una vez más, en el programa de hoy. Vamos a ver cómo se ha funcionado por ocurrencia. Una demostración hoy nos la va a dar hoy aquí el quien nos acompaña en la tertulia. Mira, pues se me ocurre a mí, de ocurrencia, presentar al invitado esta semana, que no lo hemos presentado. Aquí empezamos ahí, bala. Venga. Don Elías Navarro, miembro, representante de la plataforma por la carretera de la costa. Sí, señor. En primer lugar, muchas gracias por darnos este espacio para poder comunicar nuestra situación y nuestra posición con este tema. Suscribo las palabras de don José Luis. Creo que esto ha funcionado a base de ocurrencias, al menos en lo que respecta a la carretera, a lo que nos atañe a nuestra plataforma. Y si nos permite, le diré por qué consideramos no que la carretera en sí sea injustificada, pues entendemos que la recuperación de infraestructura es algo necesario y principalmente en la zona de principal interés turístico de la isla, que es Puerto Nao, sino su trazado. Entendemos que su trazado es totalmente injustificado, desproporcionado y totalmente carente de empatía. Vale. Vamos por partes. Vamos por partes porque esto, la carreterita se las trae también. Vale. Ha habido dos trazados, dos proyectos de trazado, porque todavía no se ha empezado. Bueno, hoy se empezaba, el lunes se empezaba, si no recuerdo mal. Mejor dos propuestas. Dos propuestas, dos proyectos. Proyectos no. Bueno, también es verdad, tienes razón. Dos pistas, se han trazado dos pistas. Entonces la primera, si no recuerdo mal, corrígeme por favor, se habían afectado unas 10 hectáreas de fincas. 10, 20, dependiendo quién te lo diga, las cantidades bajan, ¿no? O sea, oscilan. Ahora, según el último comunicado también, te hablo de lo que sale y conocemos todos. La afección es de 3,2 hectáreas. Bien, claro. Yo te pongo en la posición de lo que estamos en casa, ¿vale? Sí. Si nosotros vemos que de 10 o de 20 hectáreas se ha conseguido una ruta, o sea, un trazado, mejor dicho, que solo afecta a 3, pues aplaudimos todos con la oreja. Perdón un momento, Elías, por favor. Hablaba antes, Chema, de la política de comunicación. Fíjense cómo nos influye la política de comunicación, que el propio moderador de la tertulia está empleando los términos de los artículos de comunicación. Claro, pero es que eso es lo que leemos. Y nada es verdad, es decir, ni eran 10,2 hectáreas, y cuando me duele muchísimo que Jorge Pino diga solo, es que después de lo que ha pasado la gente con el volcán, lo que ha sufrido la gente con el volcán, que alguien se atreva a poner un titular, porque está en un titular, que tranquilos, que solo afecta a 7 fanegadas de plátano. Sí, pero espérate, vamos a ver, yo estoy trasladando lo que se está comunicando a la gente, no lo que yo pienso. Empleaste el solo, que eso a mí personalmente sí que me preocupa mucho. O sea, vamos a ver, yo te estoy trasladando lo que se le traslada, se le comunica a la persona. A mí me encanta cuando dicen también, por ejemplo, ya que empezamos, un 80%, 90% de ocupación en la isla de La Palma, cuando tenemos 6.000 camas que no están. O sea, vamos a ver, ¿el 90 de qué? Elías. Sí, si me permite... En esta comunicación que han dado por parte de las instituciones públicas hay una pequeña falacia, bueno, una pequeña y una gran falacia. En primer lugar, me gustaría que ellos enseñasen públicamente el anterior trazado de la supuesta modificación. Y ya le digo yo que no existe. Es decir, se adscriben a un borrador filtrado a la prensa del trazado, no al auténtico plan de trazado. Pues nosotros hemos visto el proyecto delante de nuestras narices en el Ayuntamiento de Tazacorte hace 2 semanas aproximadamente. Y además el PDF original de este trazado lleva filtrado más de 2 semanas, está en los móviles de Medio Valle. Y es exactamente el mismo trazado que han presentado como nuevo. Ellos se adscriben
a un borrador filtrado a la prensa de por dónde podría haber ido el trazado que salía desde la rotonda de Argual hasta Tazacorte, saliendo por Las Norias. Ese trazado, como le digo, no era fiel al original y parecía expropiar 2 casas de camino, destruir la plaza de Marina y demás. Pero, como le digo, nunca estuvo encima de la mesa y yo invito a los representantes políticos a que muestren ese trazado que destruía la plaza de Marina, puesto que nosotros hemos visto todas las alternativas y esa no estaba dentro de los PDFs originales. En cuanto a las 3 o 10 hectáreas, hay una pequeña trampa en esto de las 3 hectáreas. Se lleva 3 hectáreas, según nuestros cálculos y según los cálculos también de Asprocan, puesto que Asprocan es quien nos facilitó el dato de las 10 hectáreas, y entendemos que Asprocan tiene unos medios suficientemente, digamos, profesionales para llegar a esa conclusión. Esas 3 hectáreas se encuentran situadas, según nuestros cálculos, dentro del casco de Tazacorte, es decir, desde la salida de la plaza de Marina hasta la entrada a la carretera de la costa. Como experiencia personal le puedo decir que yo, saliendo de mi casa, girando la cabeza hacia un lado, girando la cabeza hacia el otro, tranquilamente puedo ver 1,5 hectáreas afectada, solo ahí, y no veo ni el inicio ni el fin del trazado dentro del pueblo. Si me permite un segundo, hay una cosa que no se ha explicado de esto. La ley de suelo, así como los procedimientos de expropiación forzosa, determinan que cuando se expropia una finca de tal forma que el restante o el remanente después de la expropiación es de sentido antieconómico, el propietario puede pedir la expropiación del total de la parcela. Es decir, única y exclusivamente están contando para determinar sobre estas 3 hectáreas o 10 hectáreas el cálculo del total del trazado, que sería de unos 5 kilómetros, me parece, multiplicándolo por 15 metros que tiene la carretera de ancho, sin contar las posibles expropiaciones futuras de fincas completas y sin contar el ancho de los taludes, sin contar, por supuesto, los futuros ramales, sin contar las futuras rotondas o los cambios de sentido. Por tanto, la afectación realmente va a ser muchísimo mayor y esa cifra se va a disparar en cuanto se vea la afectación real el día de mañana cuando esto se termine. Yo me callo ya. No, a ver, aquí tenemos por un lado a un grupo de personas que le afecta directamente y yo creo que la situación, tú estabas diciéndolo, evidentemente yo estoy pensando en una persona concreta, ¿no?, que además fue compañera mía en el instituto y que decía, es decir, el volcán me ha dado 2 veces porque primero se me llevó una parte de la finca y luego la nueva carretera se me va a llevar lo poco que me había dejado, ¿no? Ese planteamiento evidentemente es un sentimiento muy duro, ¿no? Pero también está otro grupo de gente que dice, si no tenemos la carretera, ¿cómo vamos a poder volver a nuestros hogares, ¿no? Entonces, conciliar estas 2 propuestas es lo que resulta un poco extraño. Dejando aparte que no sé si queréis profundizar en el tema de esta situación un tanto extraña en la que parece que primero había una propuesta y que después de la protesta de un grupo de vecinos se cambia a otra propuesta y supuestamente se llega a un acuerdo, porque el otro día vimos unas imágenes que incluían a todas las fuerzas vivas de la isla y del valle, incluyendo a los tres alcaldes, y un titular que decía se cierra un acuerdo para la carretera, ¿no? Que yo creo que eso es algo de lo que la plataforma no entiende cómo se ha podido producir ese acuerdo, ya que me da la impresión de que no han contado con ustedes, ¿no? Ese es el problema, perdón, Elías, porque así después tú puedes entrar. Ese es el problema, que vinculamos la institución a las personas que en un momento determinado tienen, pues transitoriamente, la responsabilidad de estar al frente en el gobierno de las instituciones. Aquí, con el volcán, se ha obviado el procedimiento administrativo que siempre ha funcionado en todas las instituciones, que obliga al diálogo. Es decir, la democracia de imposición frente a la democracia de participación, que es lo que teníamos como sistema de gobierno. Es decir, aquí se plantea que es necesaria esa carretera. Nadie ha visto el informe económico que necesita que esa carretera es necesaria. Nadie ha visto los informes técnicos y las diferentes alternativas. Es decir, cuando se hace un proyecto en cualquier territorio con nuestro marco legislativo, y Elías es abogado, es necesario estudiar las alternativas, incluso plantear la alternativa cero, es decir, no es necesaria.
Habrá que decir si se está trabajando en la Laguna de las Norias, si se está trabajando en otras alternativas, si, como comenté aquí, hay un proyecto en el Cabildo de ejecución por otra conexión diferente a Puerto de Henao. Yo no sé cómo están las cosas en estos momentos. Recuerdo que aquella vez la parábamos por eso que tú planteabas, es decir, unos plantean la necesidad de la carretera y otros plantean, porque están afectados, que esa carretera hay que estudiar alternativas. Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, yo no concibo en la isla de La Palma que alguien pueda perder 10 elemines de plátano para hacer una carretera, para salvar 10 elemines de otro propietario. Yo creo que hay que estudiar un sistema de compensación, de estudios económicos, de impacto ambiental, para determinar el mejor lugar para ejecutar la carretera, de manera que la repercusión vaya también en relación con los afectados y también los beneficiarios, de manera que los afectados no puede perder una persona toda su explotación agrícola. Yo creo que es un mal planteamiento el que una persona pueda perder toda su explotación agrícola si de verdad esa persona quiere seguir viviendo de la agricultura. Sí, pero bueno, eso se puede hacer una compensación también, ¿no? Claro, pero es que no se habla, es que no se ofrece, es que no hay un estudio técnico que determine la necesidad de esa carretera. Yo no tengo ningún dato objetivo para decir que esa carretera hace falta hoy. Y se está planteando, cuando se pide que todas las actuaciones sean por no le diga eso a la gente que lleva sin vivir en Puerto Henao 7 meses sin poder ir a su casa en Puerto Henao. No le diga que no necesita. Perdón, pero no hay otra. Elías, interrúmpelo porque sí, Elías, es verdad. No tenemos otras conexiones, no tenemos otras alternativas para llegar a Puerto Henao. Yo quisiera ver si hay otras alternativas que sean tal vez más rápidas, más seguras y que afecten menos. Si me permite, en primer lugar, en respuesta a una cosa que ha dicho el señor Vargas, claro, se ha vendido un poco el discurso y creo que esto es un problema de comunicación también, como han señalado anteriormente. Se ha vendido un poco el discurso de que, bueno, va a afectar a unas fincas, va a afectar a tantas fanegas. ¿Por qué no se habla de los 3 barrios que van a quedar afectados por la carretera? Va a cruzar el barrio de Marina serpenteando entre viviendas. Va a cruzar el barrio de San Borondón por encima y lo va a dejar encuadrado entre 4 carreteras y va a cruzar justo encima del barrio del campo de fútbol, lindando con un embalse que tiene más de 100 años de antigüedad, que no sabemos si ese embalse va a resistir las embestidas de esas vibraciones, porque además las instalaciones del embalse, tanto la bomba como el desagüe, se encuentran del lado de la carretera. Si allí hubiese una pequeña pérdida, no hablo de una destrucción total de los muros del embalse que tienen un grosor importante, si hubiese una filtración de agua y comenzase a salir agua por ahí, hay 30, 40, 50 viviendas en el barrio descendiendo en línea recta de ese embalse. No lo han tomado en cuenta, se les ha denunciado públicamente todos estos días. Con respecto a lo que decía el señor Perestelo, nosotros, repetimos, nosotros no ponemos en duda de la necesidad de la carretera, ponemos en duda si exactamente esta es la necesaria, o la de la Laguna, o la de San Isidro. Y lo que decía el señor Perestelo creo que es muy interesante, porque si la carretera, sobre el sistema de compensación, si la carretera se hubiese realizado, este proyecto, de acuerdo con el procedimiento ordinario de expropiación forzosa, hace 4 o 5 años, cuando no había habido esta afectación del volcán, y las personas hubiesen podido reinvertir ese dinero en la isla, se le pudiese haber compensado con terrenos en otro lugar, pero claro, ahora mismo no hay terreno. No hay terrenos, el precio de la vivienda, al igual que el precio del suelo agrícola, se ha disparado. Estamos hablando de que en Tazacorte se han vendido 11 selemines hace 2 semanas por 290.000 euros. Entonces, por muy bien que ustedes me compensen, por muy bien que me vayan a compensar, primero, me va a ser muy difícil conseguir otro suelo donde yo sembrar, y segundo, el que vaya a conseguir, en qué condiciones económicas la voy a conseguir. Me va a dar ese dinero, voy a tener que poner de mi bolsillo. ¿Por qué esos 3 barrios, personas que llevan ahí, familias que llevan generaciones, van a tener que huir de ahí? Porque estamos hablando de una carretera de unas dimensiones, 15 metros de carretera, creo que sería la carretera más ancha de la isla, y quieren hacerlo como la vía principal de la isla. ¿Por qué esa gente tiene que irse de sus barrios? ¿Por qué esa carretera no se puede negociar un mínimo gesto, que es lo que ya estamos hablando en nuestras últimas intervenciones, un mínimo gesto con estas personas afectadas? Porque recordemos que estos 3 barrios fueron evacuados. Yo fui evacuado, yo me pegué 3 meses en casa de mis padres, noche tras noche deseando volver a mi casa, y les aseguro que el día que volví, y no se me caen los anillos por decirlo, a mí se me escapó una lágrima. Y como yo, seguramente el resto de vecinos, porque pensamos que no volvíamos nunca. Y ahora tenemos que irnos.
Si me lo permiten, es que yo creo que la gran pregunta que ahora mismo se está planteando es, ¿se está aprovechando la emergencia volcánica que hemos tenido para cambiar el modelo productivo del valle? Porque hay quien está diciendo que esta carretera lo que va a permitir es acelerar el desarrollo turístico del valle, que sin duda es importante, ¿no? Pero quizá a costa de lo que ha sido la economía tradicional de la isla. Y eso sí que creo que es un debate no digo que sea el único, ¿no? Pero creo que ese es un debate de calado suficiente como para que se hubiera hecho un planteamiento público de reflexión sobre este tema que se está dejando de lado, porque al final lo que estamos discutiendo es si son tantos alemines o si son tan cuantos, si no sé qué tal, cuando a lo mejor lo que tenemos que hablar es, ¿hemos decidido ya o quién va a decidir por nosotros cuál es el modelo de desarrollo económico de nuestro valle, ¿no? Bien, yo creo que fundamentalmente es eso, ya lo hemos hablado en programas anteriores, que quede claro que yo estoy de acuerdo que el acceso a Puerto de Naos tiene que estar garantizado. Sí, claro. Hay muchas familias, hay mucha economía. Sí. No, yo no intentaba plantearlo como una cosa de uno a favor, otro en contra, sino que habrá mucha gente en Puerto Nao que cuando alguien dice es que se van a perder 10 hectáreas, dice, hombre, pero si es por el bien de no sé qué, entonces claro, estamos convirtiendo el problema en otra cosa que claro no debe ser. Y en mi época, como presidente del Cabildo, se hizo un proyecto de acceso a Puerto Nao. Por tanto, yo creo que existe ese documento en el Cabildo. A mí lo que me preocupa es esa toma de decisiones, porque además no vienen de órgano colegiado, es decir, no vienen de la participación y no vienen, como decía antes, desde el estudio de alternativas. Es decir, cuando se plantea un embarcadero en La Bombilla, de verdad, ¿qué estudio económico, qué necesidad se ha planteado en la isla de La Palma para tener un embarcadero en La Bombilla? Cuando se plantean 2 desaladoras y ante la propia crítica del sector primario de la isla de La Palma, que entiende que no son necesarias, la respuesta es hacer una tercera desaladora. Y no se aprovechan las aguas de la depuradora comarcal del Valle, que cada año se pierden más de 1.200.000 pipas en el barranco Tenisca porque no se aprovechan cuando con 1.800.000 euros se podían aprovechar. Cuando ahora se plantea no las alternativas que existían de carreteras, ocupando el mismo espacio, sino una nueva alternativa, afectando no solo a terrenos, sino también a la vida de muchos barrios o de muchas zonas o de mucha gente de esta isla que ha decidido vivir en esa zona, después de verdad que uno tiene que plantearse qué está pasando, quién está pensando, y de verdad a mí me preocupa que la sociedad no conozca los argumentos sociales, económicos, de todo tipo, que aconsejan una decisión o que aconsejan otra. Es decir, ya dije antes. A mí me parece eso preocupante. Por ejemplo, tú lo decías antes, Elías, estaba diciendo un trazado que estaba en los chats de la gente de WhatsApp. Es cierto. Es decir, yo no he visto en ningún sitio una exposición razonada acerca de la tal, pero en 5 chats, uno de pádel, uno de Puerto Nao, uno de no sé qué y tal, me ha llegado a la carretera. Y dice, ¿cómo es posible esto, no? Claro, nosotros entendemos que esto fue la reunión de la semana pasada, simplemente una confirmación por parte de los responsables de que todos estaban de acuerdo en este trazado. Entonces, lo hablábamos el otro día incluso públicamente, como un acto de torpeza política el comunicar el mismo trazado públicamente como si lo hubiesen modificado. Porque estamos hablando de que es ese trazado que estaba en los móviles, lo presentaron, tuvieron, no sé si la torpeza, yo creo que es una pequeña torpeza de filtrarlo a la prensa lo publica y en cuanto la prensa lo publica se pone en contacto con nosotros y nosotros le decimos, oiga, mire, es el mismo trazado. Le pasamos el trazado de nuevo, lo comprueban, uno encima del otro y ven que es exactamente el mismo. Incluso la prensa se indigna porque dice, ¿para qué nos han convocado? Entonces, si yo le hablaba el otro día con un responsable político y le decía, si esto se hubiese hecho de otra forma, si se lo hubiese comunicado a la gente hace un mes, si hubiesen escuchado a la gente, pues a lo mejor en estas 2 semanas no habríamos recogido casi 4.000 firmas entre digitales y en papel, en un pueblo de 5.000 personas, que creo que no es una cantidad pequeña, y no tendría la gente, digamos, en contra o tan
de una forma tan intransigente en contra de este trazado. Es decir, la gente seguramente lo hubiese entendido de otra manera, si lo hubiesen escuchado, si hubiesen tenido algún pequeño gesto con los barrios, con los agricultores, y esto se hubiese solucionado de otra manera. ¿Y el cambio del poder municipal? Nosotros, claro, nosotros entendemos, de hecho, yo escribí una carta sobre por qué no acudía a la segunda reunión con el alcalde que fue la semana pasada. Y dando mis razones de por qué no quería reunirme, finalmente hacía una mención a este cambio en la alcaldía de Tazacorte, invitando al futuro alcalde a tener unas más fructíferas relaciones y negociaciones con su pueblo y con la plataforma. Porque hemos visto que a nosotros en esa reunión, en la primera reunión, se nos plantea que dentro del trazado se nos marca con las manos un espacio del trazado que era el que transcurría sobre los barrios y se nos dice, esto no lo entendemos. Esto es lo que vamos a defender, vamos a ir con el hacha de guerra, fueron palabras literales, a defender que esto no pase por aquí. Entonces nosotros entendimos que eso era la línea roja que ellos iban a defender y cuando nos viene de vuelta vemos que no hay ninguna modificación en el trazado por los barrios y que simplemente bueno, van a ser una zona verde y nosotros lo hemos tomado un poco a broma con un eslogan de rómpenlo, pero déjenmelo bonito, ¿no? Es un poco... A mí me gustaría... De todas maneras, hay una cosa importante. Yo personalmente no puedo entender, no lo entiendo, la solidaridad de Tazacorte en este tema. Es decir, no entiendo la posición del Ayuntamiento de Tazacorte en esta obra. No sé qué beneficios a corto plazo ni a largo plazo tiene para el municipio de Tazacorte una obra que además afecta de la manera que está comentando Elías aquí a zonas, a vecinos del propio municipio. De verdad, no sé qué informes técnicos tienen. La verdad es que como no tenemos los informes, no podemos tener una opinión mejor fundada. Pero sí quiero decir una cosa, es decir, a veces las decisiones que se toman de manera errónea, yo siempre digo que se está acertando cuando se corrige. Yo estoy convencido que con el trabajo de Elías y de otras personas que están ahí, eso también tiene una parte positiva, gente como tú, Elías, joven, preparado, formado, que quieras defender lo que significa el sector primario en esta isla, lo que significa esa costumbre nuestra de vivir en nuestro barrio, en nuestra zona. Eso me parece muy importante para La Palma y por eso lo agradezco públicamente, porque me parece que es una gran iniciativa y bueno, pues ya la carretera ha servido para algo. Lo que me parece un error en su trazado ha servido para que gente joven se manifieste y hable y diga y defienda en nuestra manera de vivir o la manera de vivir que hemos elegido en esta isla. Ya digo, ojalá se reflexione, ojalá ese trabajo que están haciendo, pues yo creo que no se puede gobernar de otra manera. Yo no entiendo un gobierno municipal, ni insular, ni en ningún lugar que gobierne de espaldas a las necesidades de los vecinos. No sobran los recursos como para gastarlos en algo que va en contra del criterio de los propios supuestos beneficiarios que debieran ser de la carretera. A mí me gustaría, me gustaría trasladarle a los tres una pregunta, después de haberlos estado oyendo, pero es que a mí es lo que se me ocurre. O sea, ya, si esto hubiese sido hace unos años, no se me hubiese ocurrido, pero ya con los 3 últimos años que llevamos y con el volcán también, pues no me queda otro remedio que pensarlo. El trazado de la carretera, se lo pregunto a los tres, el trazado de la carretera, el que estuvo y el que está, que es el mismo, ¿el trazado de la carretera está obedeciendo a intereses económicos cara al turismo? Yo pienso que sí, y pienso además que tiene que ver con lo que señalaba el señor Vargas anteriormente, de un cambio de modelo económico. Creo que eso, como dice el señor Vargas, es un debate más largo, es opinable si es necesario un cambio de modelo económico y si realmente este cambio de modelo económico, si se hiciera de una forma drástica, traería o no más riqueza a la isla. Me gustaría dar un pequeño ejemplo, 6 elemines de terreno en unas cotas como las que estamos hablando, por donde va a pasar el trazado, brutos, porque netos se quedarían bastante menos, en la mitad. Daría unos 18.000 euros al año, 6 elemines. 6 elemines se pueden trabajar en 2 tardes a la semana. Es compatibilizable con cualquier otro trabajo. Vamos a cambiar esto que funciona hoy de una forma drástica. No hablo paulatinamente, que seguramente sea una idea incluso acertada a la vista de las decisiones que ha tomado Europa con respecto al plátano y que tarde o temprano vemos venir un final, creo que más tarde que temprano, para nuestro modelo económico.
pero es necesario hacerlo de una forma tan drástica después de haber pasado lo que hemos pasado, como ha señalado usted anteriormente, con este volcán, con muchas personas perdiendo su última fuente de ingresos. No lo sé, yo no estoy totalmente de acuerdo en que esto se tenga que hacer ahora, que se tenga que hacer así, que se tenga que hacer ya, que se tenga que hacer sin contar con la opinión de la gente. A la gente hay que plantearle esto también. Actualmente, realmente, si usted tiene eso, 6 alemines, que no es una gran cantidad. Sí, son 2.700 metros. Son 2.700 metros, es algo que una persona ahorrando X años puede permitirse comprar con un pequeño crédito bancario y que rápidamente incluso pagaría ese gasto. ¿Lo vamos a cambiar por trabajar limpiando jardines o por trabajar... que limpiar jardines es un trabajo tan honrado como cualquier otro, pero las condiciones laborales de trabajar 6-7 días por semana a ganar 1.000 euros, a tú poder trabajar 2-3 tardes, ganar más o menos el mismo sueldo y poder compatibilizarlo con otro trabajo, es un modelo de riqueza que nos han elogiado incluso en Europa, la distribución de la riqueza por medio de las aparcerías dentro de la agricultura en Canarias. ¿Lo vamos a romper de golpe? No sé si será esa una decisión acertada, a menos de que se hiciera de una forma paulatina y razonada, y como ha señalado el señor Perestero anteriormente, se está haciendo por un procedimiento de emergencia que agilice todos estos trámites. No hay impacto medioambiental, no hay un proyecto tal cual, simplemente hay un trazado y una idea de por dónde pasar el trazado y unos técnicos que lo avalan. Al final los técnicos reconocían en la comisión del Cabildo la semana pasada que existían alternativas al trazado y que realmente era fácil modificarlo, que realmente ellos habían hecho este trazado bajo las directrices políticas que les habían mandado, es decir, un trazado lo más recto posible. Evidentemente, cuanto más recta sea la carretera, más eficiente es, eso vamos, cae de maduro, como decimos aquí, ¿no? Pero hay que ver las circunstancias y el contexto histórico y social que hay en La Palma actualmente, con personas fuera de sus casas aún, con mucha gente que ha perdido su fuente de ingresos o que la va a perder con esto. Entonces debería de haber un poco más de sensibilidad y empatía con la población, de escuchar un poco más a esta gente que les vuelvo a repetir, son gente afectada, a la hora de desarrollar este trazado. Y si a lo mejor hay que poner 2 curvas, que no se está pidiendo que hagan grandes barbaridades a la hora de modificar el trazado, pero si a lo mejor hay que poner 2 curvas para salvar 4 o 5 fanegas y salvar 3 barrios, pues creo que no es un esfuerzo tan grande por parte del Cabildo o por parte del Gobierno de Canarias para, además, yo creo que ahí sí hablar de conciliar y consensuar este trazado incluso con las distintas plataformas y afectados que hay. Yo estaba pensando mientras hablaba que es curioso, es decir, en este programa, o no tan curioso por la manera que se ha venido actuando después del volcán, que en este programa hemos hablado y alabado la decisión, la iniciativa del área de emergencia y participación ciudadana del Cabildo del proyecto de Revivir el Valle, que ha sido acogido por la Consejería contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias y de Planificación, y que está escuchando a la ciudadanía, escuchando a los afectados para planificar a partir del 1 de junio qué actuaciones inmediatas se pueden conciliar entre los deseos de los afectados y las administraciones públicas. Pues resulta que no esperamos, sino que acudimos a la vía de emergencia para trazar una nueva carretera, reconociendo que existen otras alternativas. Sí, pero no me estás contestando a la pregunta, ¿eh? No me estás contestando. No, está quedando muy bien. Yo estoy diciendo, pero no me estás contestando a la pregunta. No, perdón, yo estoy diciendo, a mí personalmente me preocupa, y lo dije antes, me preocupa lo del embarcadero, cómo se plantea sin alternativa, lo de la tercera desaladora sin alternativa, me preocupa que no se plantee reutilizar el agua de la depuradora comarcal del Valle, la reutilización, antes que desalar agua del mar. Me preocupa este trazado en línea recta desde Tazacorte a Puerto Nado cuando existen otras alternativas, y me preocupa que en esa planificación que hay en la otra parte del Cabildo, que se publica en la página web, se diga que el futuro va a estar vinculado al sector turístico y sobre todo a un convenio con la Fundación Metrópolis y al instrumento de planificación singular de Puerto de Nado. Pues bueno, si lo único que interesa es exclusivamente ese instrumento de planificación singular, pues indudablemente uno podrá entender por qué se plantean estas alternativas. No lo entiendo desde la posición del Ayuntamiento de Tazacorte, ni lo entiendo, por supuesto, desde una visión de isla más equilibrada. Fíjense, yo he defendido aquí, en este programa, que tal vez había que estudiar la conversión en otro tipo de cultivos que no sea plátano, zonas de las afectadas por el volcán. Es decir, es indudable que el sistema que tenemos en este momento de la agricultura del plátano tiene unas limitaciones y tiene unas circunstancias que uno tiene que evaluar
No se puede estar permanentemente pensando en que el mundo no va cambiando y que las circunstancias de relación en las políticas comunitarias, en las políticas globales, va cambiando, y nosotros también tendremos que cambiar. No podremos decir, no, nosotros que cambie el mundo, pero nosotros nos quedamos como estamos. No, nosotros también tenemos que hacer, y de hecho esta isla ha sido líder muchas veces en Canarias en esos cambios. Pero eso lo tenemos que pactar en la sociedad. Para eso están esas jornadas de escuchar a la gente, para eso está la planificación, para eso está el debate abierto. Pero indudablemente yo creo que es un error el plantearse en este momento una carretera que afecte a zonas pobladas, a barrios enteros, y que afecte a una agricultura y que no se compense ni se dé otra alternativa. A ver, yo es que creo que lo que está pasando es que, a ver, ahora hay dinero. Y hacer una carretera es fácil. Hagan el puente de las Angustias. Es fácil. Entonces dinero. yo no sé si realmente hay un movimiento, es que eso es lo que me preocupa a mí. Si a mí de pronto hubiera salido una discusión en los órganos democráticos que tenemos, Cabildo, Consejo Insular, los que hagan falta, y se hace una reflexión y se dice, señores, es el momento en la situación en la que estamos, dados estos parámetros y tal, de hacer un cambio económico en el valle y pasar de tal cual, y vamos a hacerlo ahora. Fantástico. Si es que a mí lo que me preocupa es que no sea sino una ocurrencia. Yo entiendo perfectamente, yo soy un técnico y a mí me dicen, haga usted la carretera más recta y más corta y más fácil de hacer, y digo, pues aquí está. Ah, no, pero es que pasa usted. No, mire, es que no me ha dicho, y cuídeme usted los núcleos de población, y cuídeme no sé qué, y cuídeme... Si me pone usted una serie de cosas, pero si a mí la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, eso está claro, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que no surja realmente de una reflexión, sino simplemente de la posibilidad de hacerlo con rapidez, porque ahora hay dinero. El miedo de no vaya a ser que se olviden de nosotros y este dinero no venga. La historia de decir, no, vamos a hacer algo para que la gente se... Pero claro, cuando yo veo eso y veo unas viviendas que se entregan y que no tienen luz, digo, bueno, es que a lo mejor lo que falta aquí es una gran reflexión sobre esto. Hará falta, es cierto que las circunstancias nos han puesto, como han puesto a muchos pueblos en muchas situaciones difíciles, en un momento de incertidumbre y de cambio, pues claro, pero con una reflexión, y el problema es que parece ser que esa reflexión no está. Y los intereses económicos, que tampoco me has contestado. Sí, te digo. Es decir, entiendo que en un momento como este, en el que no hay una reflexión global, haya gente que quiera sacar tajada. Y que en un momento determinado, si tiene la oportunidad... Vamos a ver, cada vez parece más claro que las desaladoras se instalaron porque se podían instalar y porque estaban ahí y hacía falta ponerla en algún sitio. Es decir, ¿eran la solución verdadera para los problemas del agua en tal y esos plátanos? No, porque los plátanos al final están como están, ¿no? Pero este tipo de cosas es lo que hace, que desgraciadamente ahora haya gente que esté diciendo, ¿saben cuándo vamos a bajar a Puerto Nao y nos van a dejar vivir en Puerto Nao? Cuando el ruido de las desaladoras, cuando desmantelen las desaladoras, porque es que ahora el gran problema que tiene Puerto Nao es que el ruido no se puede vivir. Y tú dices, Dios mío, es terrible, ¿no? Pero claro, la falta de planificación organizada y de reflexión conjunta da lugar a que cada uno decir, pues si fulano de tal puede decir el disparate que le dé la gana, pues yo podré decir el que me dé la gana a mí, ¿no? Miren, hemos hablado también muchas veces que las crisis también son oportunidad. Y yo creo que hay oportunidad buena, podemos cambiar cultivos en determinadas zonas afectadas porque pueden ser más productivas y pueden generar más riqueza y mejor calidad de vida para los ciudadanos, y eso creo que es bueno y positivo, pero también la crisis origina oportunistas que se benefician de la crisis, y que lo están haciendo. Y lo hemos visto en temas especulatiivos. Y que lo están haciendo. Yo tengo amigos afectados que han ido a comprar un terreno y que lo tenían apalabrado, y al día siguiente, cuando han ido a firmar, le han dicho, no, es que me equivoqué, no eran 100, eran 150. Claro. Y se le han caído las lágrimas y le han dado ganas de pegarle un puñetazo a la pared y se han tenido que ir. Porque al final, ya digo, hay oportunistas porque la falta de planificación, la información genera a una sociedad más formada, y la sociedad más formada es más complicado engañar, no se le puede mentir, no se le puede engañar. Entonces, como no hay información, pues no tenemos una sociedad más informada y más formada. Pero que un problema solamente, ojo,
Estamos hablando de una obra de emergencia, de una carretera de la que solo tenemos una línea. Es decir, no hay proyecto. La obra de emergencia significa que la empresa va a empezar a trabajar y va a ir redactando el proyecto en la medida que va ejecutando obra. Es decir, que si en función del interés, no está arreglado el interés de quién, no voy a decir de quién tampoco, es decir, se puede ir modificando. Y lo que hoy son 3 hectáreas pueden ser 25, y lo que hoy son 2 viviendas pueden ser 5, o pueden ser 6, o pueden ser 7, porque vamos a ver qué interés prima en el momento en que la obra se vaya ejecutando y aparezcan dificultades en su ejecución, porque indudablemente conocemos La Palma y ejecutar una obra en línea recta, como se plantea, es fácil dibujarla sobre el papel, pero sobre el terreno es muy complicado. Y yo estoy seguro que y las islas que puedes crear, y decir, la comunicación, es decir, porque no es solamente entre el punto A y el punto B, sino entre los demás puntos que quedan en medio, porque evidentemente una carretera, todos lo sabemos, es una frontera que divide el territorio por la mitad. ¿Cómo vamos a conectar esas dos partes del territorio? Y ojo, y estaría más tranquilo, lo digo aquí sin ningún problema, si la obra se la adjudica a una empresa palmera. Haciendo referencia a lo que decía el porque señor... sí se le va a exigir que lo haga bien. Haciendo referencia a lo que decía el señor Vargas, que es lo que decía yo antes, no están los ramales de esa carretera dibujados. Entonces, todas estas personas que tengan su finca, incluso su vivienda, a ambos lados de la carretera, ¿quién les dice que el día de mañana, cuando vayan a sacar un ramal, un cambio de sentido, no les va a pasar por encima? Además, hay una cosa que no se ha explicado desde las instituciones públicas de esta carretera, y les invito a reflexionar el porqué, que es la zona de afectación de la carretera. Esto implica que una carretera de estas características, aunque en el Plan de Ordenación General de Tazacorte tiene una afectación de 30 metros, al estar en varios municipios, Los Llanos y Tazacorte, su zona de afectación será de 50 metros. Es decir, partiendo desde el centro de la vía, 50 metros a ambos lados, no se podrá construir, no se podrá sembrar. Si usted vende, tendrá que vender avisando al comprador de que queda dentro de la zona de afectación, y esto se reserva para futuras necesidades de la vía. Ya están hablando de hacer un carril bici por la vía, es decir, ¿de qué estamos hablando? Sí, es para reírse. Entonces, todas estas viviendas que van a quedar a ambos lados de la carretera, como le digo, por ejemplo, en el barrio de Marina, serpenteando entre las casas, que yo les invito a ir porque es que es de verdad, y perdónenme la palabra, es demencial ese trazado que pasen serpenteando por las casas, un trazado de esas características. El día de mañana, cuando necesiten poner una torreta de alta tensión, cuando necesiten pasar el carril bici, cuando necesiten hacer un cambio de sentido, un ramal, la afectación se va a disparar, se va a disparar. Estamos viendo solamente el pico del iceberg, no vemos lo que hay debajo del mar. Una cosita, que ya vamos con el tiempo bastante avanzado y no quiero pasarlo por alto. Otra parte que últimamente se está destapando también en La Palma, unas veces con razón y otras no, ojo, son los pleitos al Cabildo. ¿Sabes? Las demandas al Cabildo. Eso ahora está de moda. Está bien, oye, me parece perfecto, es totalmente legal que alguien decida o un colectivo decida ir a Fiscalía, como en el caso de ustedes, o directamente acusar al Cabildo, si no me equivoco, y tú como jurista, corrígeme, por apropiación indebida. No, eso no, pero vamos, que hay otra demanda preparada en ese sentido, no sé si se ha presentado o no. Esto, vamos a ver, lo de la apropiación indebida tengo mis dudas del recorrido que pueda tener, pero ustedes también han interpuesto... Sí, le explico, hemos interpuesto una denuncia la semana pasada, creo que a día miércoles en Santa Cruz de la Palma, la ha puesto el compañero Vicente Rodríguez con la colaboración de otra asociación, APAR, si no estoy equivocado se llama la asociación, son las siglas, en la que pedimos la paralización como medida cautelar, porque entendemos que esta carretera no va a afectar solo a la zona de emergencia. Dese cuenta que los primeros 700 metros del trazado solo dentro de Tazacorte, sin contabilizar la unión de Tazacorte con Argual, que esto se encuentra en la idea de la realización de este anillo insular, esta unión con la LP2 a la altura de Argual. Solo en Tazacorte hay 700 metros de carretera que están totalmente alejados de cualquier lava. Ahí no ha habido volcán, hemos estado evacuados, eso sí, pero tuvimos la grandísima fortuna de que el volcán no llegase ahí. Entonces, ¿realmente se puede considerar esto emergencia? ¿O dentro de la obra de emergencia lo que se debería de incluir única y exclusivamente es lo requerido por ley? Es decir, recuperar las infraestructuras perdidas por la emergencia, es decir, el trazado antiguo.
Entonces nosotros planteamos esto en la denuncia, que se estudie por la Fiscalía y se vea si realmente se puede realizar esta obra y si no que la paralice, porque realmente una vez empiece el daño fuera de la zona de afección, fuera de la lava, el daño es irreparable. La carretera una vez esté hecha no se va a deshacer. Es un tema que en derecho corresponde a las personas afectadas y yo soy de los que digo que la justicia está ahí y sobre todo cuando no se escucha. Sí, yo siempre prefiero que el ciudadano manifieste su opinión contraria al órgano que toma la decisión, escuchar los informes técnicos, que el Cabildo pueda justificar o el Gobierno pueda justificar por qué esa actuación. Ya digo, no existe en este momento, yo por lo menos no conozco, no he leído en ningún lado los argumentos que justifican esa intervención como está planteada. Entiendo sí las razones de los afectados que me parecen lógicas y dignas de defensa en un momento como el actual, y esperar a que yo sigo confiando en las instituciones. Yo soy una persona que confía en la política como instrumento para resolver problemas, no para crear problemas, pero indudablemente es legítimo que las personas entiendan que sus derechos no están bien defendidos desde la parte democrática o porque no se funciona tampoco de esa manera y se defienda. Yo tengo una anécdota con esto de la justicia y el Cabildo, que desde el proceso de transferencia de las carreteras al Cabildo de La Palma ya nadie va contra el risco en la isla de La Palma, ya no hay accidentes de irte contra el risco, ya todos son que el risco viene contra el coche. Y entonces pues a partir de ahí vienen las reclamaciones patrimoniales, había una piedra, el risco se vino y no... A mí me gustaría preguntarle al invitado, como han manifestado, la plataforma entiende que la carretera hay que hacerla y que es una buena opción, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos, por decir, con esto y con esto, nosotros creemos que la historia estaría bien? Yo creo que, en primer lugar, y así se lo hemos manifestado al Ayuntamiento de Tazacorte, y se lo dijimos además, y le voy a repetir las palabras, si me permite, literal, sería una decisión políticamente inteligente para ustedes, se lo dijimos así, sacar los barrios de la ecuación, porque van a ser muchas personas que van a dejar de presionarles, se lo dijimos así. Y nosotros salimos de esa reunión diciendo, bueno, si ganamos primero la batalla de los barrios, podemos continuar por la batalla de la agricultura más adelante, pero por lo menos ya que esta gente quede fuera de la ecuación. Pero nosotros estaríamos, solo no, nos conformaríamos primero, evidentemente, creo que esto de los barrios es algo injustificable a día de hoy, viendo el poco terreno que hay además urbano en el valle y la pérdida de viviendas que ha habido, que esta gente se tenga que ir a buscar otro sitio donde vivir, creo que es que no se justifica, y a partir de ahí lo que decía el señor Perestelo, aunque fuesen 6 fanegas, vamos a intentar defender el máximo de fanegas posibles. Según nuestros datos, una fanega da entre empleos directos e indirectos 2,5 empleos, una fanega. Si se van 8 fanegas, echemos la cuenta, serían, si no me equivoco, 20 empleos. Estamos para perder otros 20 empleos y se podrá contraargumentar, bueno, la carretera va a dar empleos. La carretera va a dar empleos en un principio únicamente temporales para la construcción de la carretera, además sobre una empresa, como ha dicho el señor Perestelo, que en principio viene de fuera, si no me equivoco es Dragados, creo. Me extrañaría que fuera Dragados. Bueno, pero creo que es Dragados. En La Palma, créeme, Díaz, estoy seguro que los telespectadores de La Palma se llevarían una sorpresa si se anuncia que es Dragados. Bueno, pues el empleo que crearía sería temporal y, como le digo, el cambio de modelo, y como decía el señor Vargas también, el cambio de modelo debería de ser consensuado con la población, debería de ser paulatino, y si quieren realmente hacer un cambio de modelo, no imponerlo de forma autoritaria, aprovechando una emergencia. Y es que es normal que se sospeche que hay intereses detrás, viendo el oscurantismo con el que se ha desarrollado. Yo te voy a dar un consejo, le voy a dar un consejo a la plataforma y seguro que estos dos señores me van a saltar ahora al cuello, pero cuento con eso, ¿vale? Yo me quedaría callado, yo no haría nada, no diría nada, tú silencio total. Y te pongo un ejemplo para que veas que tengo razón. Tras la erupción, después de que se acaba la erupción del volcán, el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, pide por emergencia una pista para conectar la zona de Las Manchas, que es la pista
que está en el Llano de los Hables, la pista de Fran Santana. Vale, la empezó a pedir desde el primer día. No se puede, no se puede, no se puede. Una vez que Sergio se calle, el Cabildo lo va a hacer por emergencia. O sea que, si están callados, mejor. ¿No están ustedes de acuerdo? Bueno, yo creo que la gente, a mí me parece una noticia positiva y desde el primer momento que la vi en los medios de comunicación, yo tengo que decir que sentí una alegría porque creo que hay gente en esta isla, sigue habiendo mucha gente en esta isla con ganas, que quieren a esta isla, que quieren seguir viviendo en La Palma y que quieren un modelo sostenible, en donde el turismo tenga el lugar que tiene que tener, donde la agricultura tenga el lugar que tiene que tener. Indudablemente, como antes me sorprendió además otra vez agradablemente cuando plantea que puede haber, como planteamos aquí también, alternativas, yo antes decía que no había alternativa al plátano en esta isla. Yo creo que es una oportunidad, volcán oportunidad, crisis oportunidad de pensar en algunos terrenos que había plátanos que están afectados por el volcán, cómo podemos transformar otros productos que a lo mejor son económicamente más rentables y que se sostienen sin necesidad de apoyo de otro lugar. Y en todo caso, sí que creo que hay que dar oportunidad para las personas afectadas. No olvidemos que tienen un histórico en el tema plátano y que tienen que recuperar y que no podemos perder. Y La Palma tiene que mantener hoy los 100 millones de kilos de producción, porque eso sí que afecta a toda la isla. No es un problema que perdamos 3 hectáreas más, por eso me enfadé tanto cuando leí lo de Solo. De verdad que me dolió muchísimo leer eso de Solo, porque claro, 8 fanegadas importan, sumado a lo que hemos perdido ya, y podemos perder, y perdemos todo. Perdemos histórico, perdemos cuota de mercado, en un momento tan difícil, perdemos muchísimas cosas, y hay que estar ocupados en buscar soluciones para eso. ¿Chema? Bueno, yo qué sé, hay cosas positivas también, ¿no? Por ejemplo, se ha abierto el cruce de la laguna, que no hemos dicho nada, y eso le ha dado un respiro, sí, hombre, pero le ha dado un respiro. Oye, pues para mí, a ver, yo tengo que decir, yo personalmente estoy muy en contra del turismo social, de ir a ver las cosas donde las cosas están pasando mal. Yo no había ido por esa zona, ¿no? El otro día fui al cementerio de Tazacorte y aproveché para coger la carretera y oye, es una satisfacción ver que hay gente que ya puede volver a su casa, que puede llegar a su casa con pero vamos a ver una cosa. Por supuesto vamos a ver una cosa, que volvemos a los titulares y volvemos a la situación. Que hay cosas que la recuperación es algo. Nunca dijimos que esto iba a ser fácil, es decir, lo que nos ha ocurrido no es una cosa que se pueda limpiar de un día para otro, ¿no? Los vecinos de Las Manchas que se ha anunciado que pueden volver a su vivienda y demás. No, pero que pueden volver a su vivienda si tienen... Espera, vamos por partes. Que ya se pueden ir de los hoteles, que pueden volver a su vivienda. Bien. Viviendas que no tienen agua todavía. No. Vale. Eso en primer lugar. En segundo lugar, personas, familias, que a lo mejor su trabajo o su hijo... están en el valle y se tienen que pegar 2 horas. Yo te lo digo, alumnos del instituto que no pueden decir, no pueden volver a Las Manchas, porque si vuelven a Las Manchas tardan 3 horas cada día en ir al instituto. Entonces ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo vendemos? O sea, es que no lo veo. O sea, ojalá estuviese ya la carretera trazada, hecha, o no hubiese llegado el volcán, más fácil. ¿Vale? Pero no. Si me permite, en relación con lo que ha dicho el señor Bragas del cruce de la laguna, y de la finalización del trazado, aunque quede por asfaltar y poner en condiciones para ponerlo en circulación, creo que es otro argumento más sobre la falta de necesidad de la realización por el modelo de urgencia, no de la carretera, sino por el modelo de urgencia de esta carretera de la costa. Tengamos en cuenta que ya va a haber un acceso a Portonaos, que fue el acceso general durante toda la vida, que fue la carretera de la laguna. El otro día lo hablaba con una amiga una amiga de mi madre, de hecho, y me decía, yo no tengo pensado ir a Tazacorte para subir a Las Manchas. Cuando estén las carreteras abiertas, yo voy a ir por donde yo toda la vida, voy a llegar a la laguna y voy a coger el cruce de la laguna hacia arriba, como fui toda la vida. ¿Qué necesidad tengo yo de ir a Tazacorte para luego subir hacia Las Manchas? Es decir, me alegro de que el cruce de la laguna se haya abierto, me alegro de que el trazado de la laguna se haya finalizado,
porque realmente es otro argumento más a favor de hacer las cosas bien, no de no hacerlas, sino de hacerlas bien, de hacer un proyecto, de preguntarle y tomar en cuenta y en consideración la opinión del ciudadano y de los afectados, y de ver si realmente es viable hacer una carretera de esas características por ese trazado. Una pregunta ya para terminar, que nos tenemos que ir. Elías, ¿hasta dónde va a llegar la plataforma? ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta las últimas consecuencias. Nosotros lo hemos hablado, lo hemos dicho en diferentes medios, y no es una frase al aire, es que realmente la gente está en disposición de ponerse delante de la maquinaria si se les ocurre llegar a tocar cultivos no afectados o barrios, porque al final es el último ratio para defender lo suyo. Si no dejan de otra, llegarán a tener esa foto. Creo que no es una foto que nadie, ningún responsable político quiera ver, a cientos de personas delante de maquinaria, cientos de personas que han perdido prácticamente todo o han estado fuera de sus viviendas durante mucho tiempo, pero judicializaremos el tema hasta donde nos permita la ley. Creemos y entendemos que por lo menos hay una duda razonable que nos puede dar la razón, y utilizaremos las medidas de presión sociales que legalmente están previstas, manifestaciones, reuniones, y por último movilizaremos, si no nos dejan de otra, delante de la maquinaria. Intentaremos pararlo como sea, porque entendemos esto es injustificado y desproporcionado este trazado. Bueno, ¿ustedes están dispuestos a pararse delante de la máquina? Yo sigo confiando, yo lo dije antes, yo sigo confiando en las instituciones, sigo confiando en la capacidad de diálogo del Ayuntamiento de Tazacorte, del Cabildo, del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, y que se llegue a un acuerdo y que sean capaces de explicarles exactamente el alcance de la obra, y sobre todo plantear alternativas y estudiar alternativas que no afecten a los vecinos. Estoy convencido que no puede ser de otra manera, y de verdad, yo no me imagino Marina ni San Borondón afectados por la carretera, y mucho menos más explotaciones agrícolas que podamos perder después de que se han perdido con el volcán. Estoy seguro que habrá diálogo, y por tanto animarles a seguir reivindicando lo que les parece a ustedes, y a mí también me parece que es de justicia, y plantearlo en los órganos de manera pacífica, porque creo que es la manera de conseguir los objetivos. Ojalá no tengamos que ver a nadie delante de una máquina paralizando una obra, porque eso ya llega a situaciones mucho más irreversibles que de verdad no nos gusta a nadie. Yo estoy convencido de que si a los vecinos se les muestra que hay un interés común superior que garantiza además una situación de normalidad, pues la gente es razonable y acepta lo que es razonable. Cuando no hay la suficiente información o se intenta imponer cosas que no son razonables, pues la gente tiene todo el derecho del mundo a reclamarlo como considere. Don José María Vargas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a ti por explicarnos. Don José Luis Prestelo. Muchísimas gracias. Yo tenía pensado para hoy agradecerle a la directora del programa que nos deje este espacio cada semana, y por supuesto a alguien que nunca nos acordamos de él, nos acordamos alguna vez, pero es capaz de sacarnos incluso bien, que la gente pueda ver esta tertulia como es Fafo. Yo creo que hay que agradecerle el trabajo que hace cada semana para que la gente, porque mi madre cuando me vea en casa, bueno, puede seguir yendo. Eso de que nos vea bien depende del día, ¿eh? No te creas que todos los días son buenos. Bueno, depende de lo que te pongas. Depende. Elías Navarro, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes, porque de verdad para nosotros es importante que nos puedan dar voz, que podamos expresar y explicar nuestra postura, que no es el no a la carretera, sino es el no al trazado, que no tengamos que ir como vamos a tener que hacer a Madrid para poder expresarlo en medios nacionales en las próximas semanas, sino que nuestras propias televisiones, nuestros propios medios nos den voz. Para nosotros es muy importante y de verdad se lo agradecemos de corazón. Mira, tú ves las cámaras que tenemos aquí, ¿no? Pues mira, me tiene muchas más que están a la disposición de ustedes. Oye, una pregunta. Diga. Con todo esto, ¿no ha habido ningún partido que te haya tentado, ningún partido político? No conteste, déjalo por si acaso, déjalo. Gracias, Elías, un placer. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Ustedes, pues nada, como siempre, que volvemos la semana próxima, que ya sí, se acabó la semanita de vacaciones, fue cortita, muy cortita.
Los esperamos ahí. Gracias.